¿Ahí estoy bien? Sí. Bueno, buenas tardes, noches, no sé, tardes. Yo me llamo Francini, para los que no me conocen, y de un gusto estar aquí. Eh, para empezar, quería como que le hicieran mente y se acordaran los que, por ejemplo, cuando estaban, no sé, en la escuela, en el cole o en la U, yo creo que inclusive puede que pase en el trabajo. Eh, Cuando lo ponían a uno tal vez a hacer un trabajo grupal, ¿verdad? Con más gente. Eh, y que uno le ponía, ¿verdad? Y tal vez había un compañero, yo me acuerdo en la U, siempre había un compañero que, que no hacía nada. Sí, legal, no hacía nada, pero bueno, a ver, decía, yo hago la portada y era para poner el nombre de él ahí en el trabajo, ¿verdad? Y eso, pasaba mucho, yo me acuerdo, ¿verdad? Y yo sé que probablemente ustedes ahorita le vengan recuerdos también de eso. Y es que esto me acordé porque hace unas semanas en el trabajo estábamos haciendo como unas competencias que cada día de la semana se hacía un reto, ¿verdad? Y el viernes era como la final, ¿verdad? A la final pasaban solo 3 grupos. Y resulta que en uno de esos grupos que pasó a la final había una persona que estaba en un grupo montadísimo, o sea, eran los mejores que habían, y él estaba ahí, allá dije que era un hombre, bueno, no importa, y no hizo nada. Bueno, por no decir nada, digámosle que hizo lo mínimo, ¿verdad? Resulta que ya cuando terminamos y toda la cosa, venía la parte como de dar los premios, ¿verdad? Entonces, llamamos al grupo que ganó y pasan adelante todos y se le empieza a dar el premio, ¿verdad? Y esa persona que no hizo nada también recibió el mismo premio, de todo mundo, ¿verdad? Al final llega este grupo y nos dice, ¿verdad? Que por qué a esta persona le damos premio si no se esforzó como se esforzaron ellos para ganar, ¿verdad? Que no es justo que reciba el premio igual que todos. Y yo quiero que usted se ponga ahorita como si usted fuera parte de ese grupo y que se ponga a pensar, ¿para ustedes sería justo que esa persona recibiera el mismo premio, aunque se esforzó lo mínimo? Le voy a pedir que levanten la mano a los que creen que sí es justo. Ahora levanten las manos los que creen que no es justo. Me lo imaginé. Pues resulta que en la Biblia hay una historia que es más o menos similar a este ejemplo, ¿verdad? Bueno, es una parábola, en realidad. Y yo sé que probablemente muchos la han escuchado. Es la parábola de los obreros de la viña, del viñedo más bien. Eso está en Mateo 20, del 1 al 16. Y lo vamos a leer. Voy a leerlo todo ahorita y después vamos a ir viendo como por pedacitos. Ok, entonces lo voy a leer. Dice: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar los obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. O sea, esos trabajaron como 1 hora nada más. Por eso, cuando llegaron
Los que fueron contratados primero esperaban recibir más, obviamente, ¿verdad? Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ok. Voy a orar antes de seguir. Pa, te pido que me uses, que bendigas cada palabra y cada gesto, cada cosa que vaya a decir, para que tú pongas en mi boca las palabras correctas. Te pido que me des la sabiduría y la gracia para que este mensaje llegue a los corazones de todos los que estamos aquí y que impacte la vida de todos como impactó la mía. Y todo eso te lo pido, Pa, en el nombre de Jesús. Amén. La charla de hoy se llama La soberanía de Dios. Y vamos a basarnos en esta parábola que acabamos de leer, ¿verdad? Y vamos a ver dos verdades acerca del reino de Dios. La primera verdad es que el reino de Dios es para todos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y él empezó su ministerio, él empezó a acercarse a las personas y a interactuar con la gente. Y entonces las personas empezaron a seguirlo, ¿verdad? Porque él llegó donde estaban ellos, se acercaba a ellos y les hacía la invitación personalmente de que lo siguieran. Él de lo que decía era como: deje las cosas que está haciendo y sígame, ¿verdad? En eso consistía la invitación que Jesús les hacía. Un pedacito de eso está en Mateo 4, 18 al 19. Voy a leerlo. Dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Bueno, hay un montón de otros pasajes, ¿verdad?, donde vemos que Jesús se acerca a los discípulos y les pide que lo empiecen a seguir, pero específicamente me gusta este. Y es que me parece muy chiva, porque yo creo que ya se los había dicho en otro momento, pero es que es muy bonito ver que Jesús se acerca a las personas, o a cualquier persona. O sea, él no andaba buscando como al más super pro que había en el momento, ¿verdad? Él se acercó a los discípulos, que eran personas normales, comunes y corrientes como nosotros, que estaban teniendo una vida totalmente normal, ¿verdad? No hacían nada sobrenatural, tenían trabajos normales. Y es lo mismo que hace con nosotros, ¿verdad? En nuestra vida normal y corriente se acerca a nosotros y nos hace esta invitación, la misma invitación a seguirlo. Y en la Biblia nosotros podemos ver que durante todo este tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad?, él convivió con los discípulos y con todas las personas que aceptaron esta invitación y que empezaron a seguirlo. Y él pues compartió con ellos de muchos momentos, muchas cosas, y les enseñó también, les enseñó cómo orar, por ejemplo, nos enseñó sobre su poder, sobre su autoridad, sobre su amor, y bueno, un montón de cosas más que cuando nosotros leemos la Biblia nos podemos dar cuenta. Y una de las cosas más chivas es que no solo les enseñó, sino que el vivir o el convivir con Jesús de una manera tan cerca impactó a la vida de estas personas a tal manera que ellos querían imitar a Jesús y de hecho empezaron a imitarlo, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros, o que Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que lo empecemos a imitar, que nosotros podamos
tenerlo a Él de una manera tan cercana que de verdad queramos hacer lo que Él hizo. Y algo muy bueno es que todos podemos hacerlo. O sea, no hay un límite como que diga, como que esta persona sí y esta persona no, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hoy podemos hacerlo. Todos tenemos esta invitación a seguirlo también. De aprender de Él, lo que leemos en la Biblia, de cómo Él amó a la gente, ¿verdad? De cómo Él sirvió a los demás, de cómo Él enseñó su palabra. Y nosotros estamos llamados a aceptar esta invitación y a hacer lo mismo. Y cuando nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Y empezamos a experimentar esa comunión con Él, entonces todas esas cosas sobrenaturales que nosotros podemos leer en la Biblia que pasaban, no sé, esos milagros, los prodigios, cuando la gente se sanaba y todo eso, las manifestaciones del Espíritu Santo, nosotros podemos también experimentarlo cuando lo aceptamos. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso es muy chido porque esta es la manera en la que Jesús nos hace la invitación, ¿verdad? Cuando nosotros decimos sí, acepto, dejo lo que estaba haciendo y sigo a Jesús, entonces Él nos hace, Dios nos hace sus hijos. Y viéndolo desde la perspectiva de la historia de los obreros, ¿verdad? En esa historia pasa algo similar, es como, bueno, dice que Dios es como este señor que estaba ahí, ¿verdad? En el dueño del viñedo. Y Él llama a todos a trabajar. Y algo muy peculiar es que Él no los llamó a todos al mismo tiempo, sino que a unos los llamó primero y a otros después. Y esto no es casualidad, eso está ahí porque nos deja una enseñanza. Dice la parábola que algunos fueron llamados desde el amanecer, otros a las 9, otros al mediodía, otros hasta la última hora, pero todos fueron llamados, todos fueron convocados a trabajar en el viñedo. Y este mismo patrón, por decirlo así, es lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Él nos llama, nos hace la invitación a seguirlo, a unos en un momento, a otros en otro momento, pero nos llama a todos a seguirlo, nos llama a todos a ser salvos, nos llama a todos a formar parte de su reino, a vivir vidas santas, a servir a los demás también. Y cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nosotros aceptamos, lo empezamos a seguir, entonces ahí es cuando Él nos hace sus discípulos y Dios nos hace sus hijos. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece demasiado chido, porque nos demuestra que Dios tiene un propósito también para nosotros y un plan para cada uno. Algunos han sido llamados desde muy chiquititos a formar parte del reino de Dios y a servir en el viñedo, a otros tal vez cuando son adolescentes, a otros cuando son adultos, a otros cuando son ancianos. Y eso no importa, eso no es lo importante. De hecho, lo importante no es cuándo somos llamados, sino cómo nosotros vamos a responder a ese llamado, ¿verdad? ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar? Dios tiene tiempos y planes distintos para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos y deberíamos confiar en que eso es lo mejor para nosotros, en su sabiduría, ¿verdad? Y en su soberanía. Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. En este versículo nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Que fuimos nosotros los que fuimos escogidos. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Y eso yo creo que es una verdad fundamental que todos los cristianos tenemos que conocer y entender, ¿verdad? Porque fue Dios quien tomó esa iniciativa de redimirnos. Y la salvación es un regalo que se nos da por gracia, no por las cosas que nosotros podamos hacer.
Y luego ahí más abajo en ese mismo versículo dice que Jesús nos eligió para que vayamos y demos fruto. ¿Qué se refiere a que nosotros llevemos este fruto? Obviamente no se está refiriendo a que vamos a ir a comprar frutas, ¿verdad? A lo que se refiere es, este fruto, es que los resultados que nosotros vayamos a dar se note que es porque hemos llevado una vida guiada por Dios, ¿verdad? Es decir, que el fruto es todo lo que nosotros hacemos como cristianos que tiene un resultado que demuestra que Dios está con nosotros. Y ahí en ese mismo versículo dice que este fruto, ¿cómo es? Que sea un fruto duradero, que permanezca. Y eso es importante también. A veces leemos eso y lo dejamos pasar, pero es importante, porque quiere decir que nuestro fruto debería tener un impacto en las personas, ¿verdad? No porque digan como que, ay, qué chiva todo lo que hace esa gente, ¿verdad? Ella las misiones y no sé qué, qué chiva. No es eso, sino que debe ser duradero para que el reino de Dios crezca, ¿verdad? Porque no se trata de las cosas que nosotros hagamos, no se trata de las cosas buenas que nosotros podamos hacer para sentirnos bien nosotros mismos, sino se trata de cumplir el plan y el mandato de Dios, ¿verdad? El que se nos dio dado a nosotros, que es la gran comisión. Y eso está en Mateo 28, 19 al 20. Voy a leerlo. Dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nosotros estamos llamados a hablar de Dios en todo lado donde nosotros vayamos, a predicar su evangelio y a hacer discípulos y a bautizar y a sanar y a todo lo que dice ese pasaje, a dejarnos ser instrumentos del Espíritu Santo para impactar a otras personas y para dar fruto. Y esa tarea no fue dada a ciertas personas específicas, como a los pastores o a los líderes o a lo que sea, es para todos. Es que es verdad que es para todos. A veces creemos que eso es una hablada, ¿verdad? Que solo ciertas personas sí pueden hacerlo, predicar, y otras personas no, pero es que es para nosotros. O sea, yo quiero que ustedes lo agarren de que son ustedes, de verdad. Cada uno de ustedes y yo estamos llamados a predicar, a hablar de Jesús. Y quiero hacerles otra pregunta, que puede ser que parezca simple, pero yo me la hice y no era tan simple. Y tal vez ahorita no tengamos como el rato para pensarlo bien, pero se las voy a decir y se la llevan para la casa y la piensan, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, entendiendo, ¿verdad?, que todos nosotros somos llamados a pertenecer al reino de Dios, yo quiero que pensemos cómo me llama a mí Dios a impactar mi mundo. Y cuando digo mi mundo es porque me refiero porque cada uno es tiene como su círculo, ¿verdad? A las personas que me rodean a mí, a las personas en mi trabajo, a las personas, no sé, a mis vecinos, a la gente más cercana, a mi familia. ¿Cómo me llama a mí Dios a impactar a esas personas? Y como lo dije, tal vez ahorita no tengamos como el chance de pensarlo bien, pero yo creo que es un buen ejercicio que se pueden llevar para la casa y pensarlo. Y de hecho sería chiva como que lo anoten, ¿verdad? Porque así cada vez constantemente se están recordando a lo que somos llamados. Porque así como a nosotros se nos dio la oportunidad y se nos dio la invitación también a formar parte del reino de Dios, porque quizás alguien me habló a mí, porque quizás alguien me predicó a mí, entonces nosotros también deberíamos de llevar esa oportunidad a todas las personas que nos rodean.
Romanos 10, 12 al 15 dice: no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y este pedacito es una pregunta, dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? A mí esta pregunta me parece demasiado fuerte, porque si no hay quien les predique, significa que nosotros no estamos haciendo lo que a nosotros nos toca hacer. Significa que nosotros no estamos trabajando en el viñedo al que fuimos llamados. Y yo no sé ustedes, pero a mí sí me confronta, porque me pone a pensar en la pregunta que les hice antes, ¿verdad? Y a pensar, ¿será que estoy haciendo algo? O sea, ¿será que estoy impactando de alguna manera a la gente que me rodea? ¿O será que ni siquiera estoy haciendo nada? Volviendo al pasaje clave, específicamente los versículos 6 y 7, dice así: alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Y a mí me parece que esto es como lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo estas personas iban a ir a trabajar al viñedo si nadie les había dicho que fueran? Entonces, ¿cómo las personas que están a nuestro alrededor van a escuchar el Evangelio, van a conocer de Dios, si nosotros no les predicamos? Por eso les decía que esto de verdad es para todos, uno por uno, ¿verdad? Porque quizás Dios nos puso en un lugar específico para que nosotros vayamos a predicar ahí. Y a veces simplemente dejamos pasar todas las oportunidades que se nos presentan porque decidimos que es más importante, que soy más importante yo, porque si yo llego ahí al trabajo y no sé, y hablo de Dios, entonces, ¿qué irán a pensar, verdad? Que ya van a salir ahí con que esta pandereta aquí hablando de Dios y no sé qué. Pero es que eso es, o sea, ¿cómo de verdad las personas que están a nuestro alrededor van a conocer de Dios si nosotros no se lo presentamos? O sea, tal vez nosotros somos los indicados para que, bueno, tal vez no, de hecho, somos los indicados para que le demos esa invitación para entrar al reino de Dios. ¿Cómo las personas a nuestro alrededor van a conocer de Dios si tal vez nosotros ni siquiera lo demostramos? O sea, tal vez ni siquiera damos fruto. Y es que esto es tan importante porque todo mundo, o sea, todas las personas necesitan saber que Dios también es para ellos, porque hay gente que cree que no. O sea, todas las personas necesitan saber que el reino de Dios también está abierto para ellos, para cualquier persona que quiera seguir a Jesús. Siguiendo ahí en el pasaje clave, en los versículos 8 y 9, dice, ahí en la misma historia de los trabajadores, dice: al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, cada uno de ellos recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron contratados últimos
estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron. Y ustedes los han tratado como nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo, el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? ¿Recuerdan el ejemplo que les di al inicio de los juegos y que pasó a una persona que no? Ajá. Pues yo creo que aquí está pasando algo similar, ¿verdad? Porque esta persona tal vez no se esforzó como todos los demás, pero recibió el mismo premio. Y esto nos lleva al segundo punto. La segunda verdad es que la justicia de Dios es soberana. Y cuando yo les hice esta pregunta del ejemplo, algunos de ustedes levantaron, bueno, la mayoría levantó la mano diciendo que no consideraban que eso era justo, ¿verdad? Y yo también hubiera levantado la mano. Porque para nosotros no es justo. Porque otras personas sí se habían esforzado más. Y en esta parábola de los trabajadores del viñedo, ellos también creían que no era justo que los que fueron contratados de último recibieran la misma paga que ellos, que se habían asoleado y que habían trabajado muchísimo más fuerte. Y vemos cómo ellos reclaman, ¿verdad?, esa supuesta injusticia. Pero yo me preguntaba también, ¿será que de verdad, o sea, verdaderamente eso sería una injusticia? Porque para el trabajador, o sea, para el dueño, no fue una injusticia. Y uno de nuestros problemas más grandes, creo yo, es que intentamos entender o comprender la justicia de Dios basándonos en parámetros humanos, ¿verdad? En lo que nosotros creemos que es justicia. Y pretendiendo que lo que para nosotros es justicia es igual para Dios, y no es así. Por dicha no es así. Porque Dios es justo, de hecho eso es uno de sus atributos. Él es justo por naturaleza. Dios es bueno, es amoroso y es justo. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Y en la parábola, los obreros que trabajaron desde temprano dedujeron que ellos iban a recibir una paga mayor, ¿verdad? Porque su jornada fue más larga, porque fue más pesada, pero no fue así. Recibieron exactamente lo mismo que los últimos. Y el dueño les aclara que no está cometiendo ninguna injusticia, porque él está cumpliendo lo que les dijo, les iba a pagar lo que dijo que les iba a pagar. Pero él quiso ser generoso. Y yo me puse a pensar, si la justicia de Dios fuera como la nuestra, ¿verdad? Entonces eso significaría que todos merecen, o sea, que todos reciben lo que merecen. Y yo creo que ahí no nos sirve a nosotros, ¿verdad? Porque entonces nosotros no mereceríamos formar parte del reino de Dios. Nosotros no mereceríamos ser ni siquiera llamados por Él, y muchísimo menos pensar en ser salvos. Por dicha, como dije antes, la justicia de Dios es diferente a la nuestra. Y de hecho nosotros no podemos hablar de justicia sin hablar de la gracia. Porque ahí, de hecho, cuando llega la gracia es cuando nosotros dejamos de entender cómo es que funciona la justicia de Dios. Hace un tiempo leí una historia que me gustó y de hecho es vacilón porque me ayudó muchísimo a entender esta parte de la justicia y la gracia. Entonces se las voy a leer. Bueno, supuestamente es verdad. Hace mucho tiempo había un legislador griego que se llamaba Saleuco. Y este hombre lo que hizo fue que puso una ley estableciendo de que las personas que cometieran adulterio iban a ser castigadas sacándole los ojos, ¿verdad? Y resulta que en una ocasión
trajeron a su hijo, porque lo habían encontrado cometiendo adulterio. Y entonces él estaba condenado a que le sacaran los ojos. Y Saleuco sabía que no podía evadir la ley, ¿verdad? Entonces él dijo: perdonaré a medias a mi hijo, ya que él no es el único culpable. Mandaré a que le saquen solo un ojo y el otro me lo sacaré yo, pues siendo su padre, debía haberlo educado mejor. Así se cumplirá la ley, ya que esta nada dice de qué ojos hay que sacar, que la ley no especificaba que eran los ojos del culpable, ¿verdad? Y este hombre obviamente amaba a su hijo, ¿verdad? Por eso él no quería sacarle los ojos. Pero no podía violar la ley que él mismo había puesto. Entonces decidió entregar una parte de él, ¿verdad? Sacarse un ojo a él y sacarle el otro ojo al hijo, para que la ley se pudiera cumplir. Y no sé si esta historia le suena como familiar, ¿verdad? Porque es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Él entregó una parte de él a su hijo para que se cumpliera la sentencia que se nos había dado a nosotros. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así es como funciona. Por un lado tenemos la justicia de Dios y por otro lado tenemos su gracia y su amor. Y este señor, el legislador, con eso que hizo, él sacarse un ojo, demostró el odio real que él tenía por la gente que cometía adulterio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo demostró el amor que él tenía por su hijo. Igual es Dios con nosotros, ¿verdad? Para resolver la parte del pecado y la desobediencia, Él mandó a Jesús, a su único hijo, a morir por nosotros. Y al hacer esto, Él demostró su justicia, porque se cumplió la ley. Pero también demostró su gracia, porque gracias a eso nos perdonó. Y esta es la gracia de Dios. Él nos bendice y nos recompensa de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con lo que Él le dé la gana. No necesariamente por las cosas que nosotros hagamos o hayamos hecho o vayamos a hacer. Por eso el pasaje clave en los versículos del 14 al 16, ahí hablando de la parte de la paga, ¿verdad?, que se les dio a los trabajadores, Él dice: tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y esta parte nos recuerda que la gracia de Dios supera nuestras expectativas, ¿verdad? O nuestro concepto de justicia. Y no se trata de lo que merecemos, sino de su amor y su generosidad, inmerecida, de hecho. Y de la misma manera nosotros recibimos su gracia, no porque la merezcamos, ¿verdad?, sino porque Dios es generoso y es bondadoso, más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Yo creo que el sistema que tenemos aquí en el mundo de justicia para nosotros sí es fácil de entender, ¿verdad? Porque nosotros acá es como, si yo hago algo, tengo que pagar por eso, ¿verdad? Obtenemos lo que merecemos. Cada acción que nosotros hagamos tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y así es como aquí se hace justicia. En cambio, el sistema de Dios
no es tan fácil para nosotros de comprender, porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino se trata de lo que Dios quiera hacer con nosotros, más bien. Y lo chiva es que Él es bueno y misericordioso siempre. Por eso es que Él envió a Jesús, ¿verdad? A morir para tomar nuestro lugar. Y de ahí se echó encima el castigo que nosotros merecíamos. Y eso lo hizo por amor nada más, porque no hay duda que nosotros no lo merecemos, o sea, nosotros seguimos metiendo las patas, ¿verdad? Seguimos cometiendo pecados, seguimos haciendo cosas que sabemos que no. Y si no fuera por Jesús, nosotros no tendríamos el derecho a ser parte del reino de Dios. Y Dios, por amor, gratuita e inmerecidamente, nos declaró inocentes. Y no solo eso, también nos llama a sus hijos. Y por eso es que Dios es tan soberano, porque Él también desde el principio sabía lo que iba a hacer con nosotros y Él sabía exactamente lo que nos iba a dar a cada uno. En el versículo 15 del pasaje clave hace un par de preguntas y son: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y yo creo que la reacción natural, ¿verdad?, de nosotros es ponernos del lado de los trabajadores, ¿verdad? Porque ellos sí se esforzaron más. Porque según nuestro sentido de justicia, eso es lo justo. Pero el dueño dijo que no, o sea, que eso era un acto de generosidad. Y los dejó a todos callados. Y es que la generosidad no es algo, lamentablemente no es algo a lo usual, digamos, para nosotros, ¿verdad? No es algo común. Pero Dios es generoso. Por eso es que, no sé, yo creo que por eso es que nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque supera siempre nuestras expectativas y cambia nuestra perspectiva, de hecho, el concepto que tenemos de justicia. Dios nos trata a todos como personas únicas y especiales, aunque suene trillado, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Sin importar nada, sin importar si somos hombres, mujeres, sin importar la raza, el color, no sé, el estatus social, económico, lo que sea. Para Él todos somos únicos y especiales. Y por eso también es que Él es tan generoso con nosotros y de hecho nos dio un montón de cosas, ¿verdad? Inclusive nos dio dones y talentos sobrenaturales que ninguno de nosotros merece por cosas que hayamos hecho. Y es que la naturaleza de Dios es dar con generosidad. Solo les voy a pedir que vean a su alrededor, o sea, vean a las personas que están aquí, vean la iglesia, véanse los pies, vean los zapatos, vean la ropa que andan, vean no sé, el celular no entiendo. Piensen en su casa, en si tienen carro, en el carro, en la moto, en lo que sea, en todo. Todo eso que tenemos es porque Dios es generoso con nosotros. Y la generosidad de Dios no se puede omitir. Nosotros la podemos ver en todo lado. De hecho, Dios creó el planeta Tierra especialmente diseñado para que nosotros viviéramos aquí, para que pudiéramos sobrevivir, ¿verdad? Y para proveer nuestras necesidades. Y como Él siempre supera nuestras expectativas, también nos deja. Yo lo pensaba así: imagínese que usted comiera y no pudiera sentir el sabor de la comida. Sería algo demasiado triste. Y eso es porque Dios es generoso y nos deja saborear la comida.
o dormir. O sea, no hay nada más rico que comer y dormir. ¿Se imagina que no pudiéramos hacer eso? Toda la creación es un regalo de Dios para nosotros. Romanos 8:32 dice: Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y repito, gracias a la generosidad de Dios es que somos perdonados y reconciliados con Él. Porque desinteresadamente pagó por todos lo mismo. Y por eso todos tenemos la misma recompensa, que es la salvación, la vida eterna. Y es por eso también que nosotros, porque yo sé que lo hacemos, no deberíamos tampoco estarnos comparando con otras personas. Porque así como los trabajadores decían, ¿por qué a este le pago más y a mí yo tenía que ganar más? ¿Verdad? Tal vez nosotros pensamos, ¿por qué esta persona que tiene una semana de ser cristiano, no, ay, qué bien le va, compró carro, y yo que tengo 7 años, no, nada? Y aquí hago esta pregunta, que yo me la hice y se los prometo que me pegó durísimo. Como si Dios me estuviera preguntando, ¿acaso te da envidia que yo sea bueno? Porque a veces juzgamos a los demás por lo que nosotros creemos que merecen. Y hasta tal vez nos podemos sentir resentidos con Dios porque bendice más a unos que a otros, o es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque que nosotros creemos que tal vez yo merezco más que otra persona. Y que no es justo que una persona tenga los mismos beneficios que yo tengo. Y es que esta parábola realmente nos invita a examinar nuestro corazón, ¿verdad? Y el cómo nosotros respondemos a la gracia de Dios hacia otras personas. Con esto Dios viene y nos recuerda y nos deja muy en claro que para cada uno de nosotros Jesús pagó el precio, el mismo precio, y por eso todos tenemos la misma oportunidad de ser parte de su reino, de ser trabajadores de su viñedo y de tener vida eterna. Efesios 2:8-9 dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que recordar es que nuestra recompensa final no depende de si yo he pasado más tiempo o menos tiempo trabajando para Dios o siendo cristiano, de si yo me he esforzado más o menos, de si yo he tenido más dolor o menos dolor, si yo he tenido más sufrimiento o menos sufrimiento, sino aquí lo que importa es que es la recompensa y que se nos va a dar a todos por igual. El versículo 16 dice: Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y así es el reino de Dios. Como lo dije al inicio, no importa en qué momento de nuestra vida llegamos al reino de Dios o empezamos a ser trabajadores de su viñedo. No importa si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, si somos ancianos. Tampoco importa en qué estado lleguemos, ni cuánto tiempo o cuán duro yo haya trabajado. Es la misma recompensa para todos. Y lo repito muchas veces porque quiero que eso se nos quede grabado.
Y ojo, ¿verdad? Que esto, para que no malinterpreten, no quiere decir entonces que nosotros vamos a ser cristianos mediocres, ¿verdad? Porque ahí, ¿para qué me voy a forzar si al final voy a tener lo mismo que todo el mundo? No, no es así, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que nosotros debemos hacer las cosas como, todas las cosas como si fueran para Dios. También habla de otras recompensas, ¿verdad? Que podemos tener, pero al final lo importante es que es esa final, que es la misma para todos. Y para ir terminando, vamos a ver uno de los momentos que para mí Dios demuestra de una manera increíble su soberanía, su amor y su gracia. Y quiero que se hagan ustedes esta imagen en la mente. O sea, quiero que de verdad se hagan esta imagen en la mente de cuando Jesús estaba crucificado y tenía a dos hombres a su lado. Eran ladrones. Entonces imagínense, Jesús, un ladrón aquí y otro ladrón aquí, ¿verdad? Y yo voy a ir leyendo y ustedes vayan imaginándose ahí el diálogo. Eso está en Lucas 23, 39 al 43. Y dice: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y yo les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y todavía con esta imagen en la mente de Jesús en el centro y los dos ladrones, quiero que piensen que estos dos hombres tenían exactamente la misma oportunidad de entrar al reino de Dios. Los dos tenían a Jesús a su lado. Ambos tenían un pasado. Ambos tenían dolor, ¿verdad? Estaban sufriendo una condena. Pero solo uno de ellos reconoció a Jesús. Los dos tenían el chance, pero solo uno de ellos recibió la recompensa de la vida eterna. Ojalá nosotros, todos los que estamos aquí hoy, podamos entender lo que este hombre entendió en su último momento de vida y podamos reconocer a Jesús. Para entrar en el reino de Dios. Y por eso yo quiero decirles que si entre los que estamos aquí hay alguien que siente que no ha sido llamado o cree que no ha sido llamado a trabajar en el viñedo y a ser parte del reino de Dios, quiero que sepa que hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy tienen el chance y la oportunidad, tenemos, de reconocer a Jesús y de aceptar esa invitación y dejarnos ser guiados por Él. Y no importa nada, o sea, no importa si somos hombres, mujeres, si somos niños, adultos, jóvenes, no importa. Todos tenemos la oportunidad de seguir a Jesús. Y si hay alguien aquí que se siente identificado con esto que yo acabo de decir, yo le voy a pedir que pase al frente para orar por usted. Y si le da demasiada vergüenza pasar al frente, por lo menos levante la mano para que alguien vaya donde usted está y pueda orar.
sabe que ya es parte de los trabajadores del viñedo, pero se quedó afuera sentado por miedo o porque cree que no es capaz de hacer el trabajo que se nos encomendó. Primero le digo que eso es una mentira, porque todos fuimos llamados a predicar el Evangelio de Dios. Todos fuimos llamados a trabajar para el reino de Dios y a dar fruto, y un fruto que perdure. Entonces no podemos quedarnos sentados. Si alguien se siente identificado con eso, le voy a pedir que también pase al frente. Y por último, voy a hacer un llamado para las personas o todos los que han sentido que Dios ha sido injusto con ustedes. A todos los que han sentido que Dios bendice a los demás, pero a mí no. A los que sienten que Dios los dejó botados. Y les digo que no tengan miedo, porque yo me he sentido así también. Y primero quiero que sepan que también es una mentira, porque Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona. Pero Dios quiere recordar